Creado en el 1955, es custodio del Patrimonio Histórico Documental de Puerto Rico. Cuenta con una extensa mapoteca que incluye mapas y planos de la isla desde el siglo XVIII, así como periódicos, revistas, imágenes en movimiento, fotografías, música y sonido. Podemos decir que es la memoria colectiva del país. Su estructura fue construida para que sirviera de cárcel, pero fue utilizada como hospital y luego como casa de una de las empresas más reconocidas de la isla. Hablamos del Archivo General de Puerto Rico. Y me encuentro con el señor José Flores, que es director del Archivo Histórico de Puerto Rico, pero él prefiere que le digan Cheo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por estar con nosotros y atreverse a contestar mis preguntas, porque yo tengo mucha curiosidad por la historia de Puerto Rico. ¿Qué tipo de documentos son los que se guardan aquí en el Archivo Histórico de Puerto Rico? Sí, la misión del archivo es conservar el patrimonio histórico documental que se genera en el país. Eso incluye las agencias de gobierno y los municipios. En total estamos hablando de 78 municipios con 137 aproximadamente agencias gubernamentales que están amparadas bajo la Ley 5 del año 1955. Tienen que, por obligación, por ley, enviar al Archivo General las listas de disposición, que es el procedimiento que se hace, para entonces nosotros evaluar qué documentación merece ser protegida por el Archivo General y se traslada al archivo en calidad perpetua. ¿Y desde cuándo está ese archivo histórico en este edificio? Bueno, físicamente este edificio fue adquirido por el Instituto de Cultura, por el gobierno, durante la administración de don Ricardo Alegría. Fue habilitado y ya para el año 1973 estábamos en esta nueva sede. Anteriormente estábamos en la calle San Francisco, en una estructura sumamente pequeña, y ante el crecimiento geométricamente de los documentos nos vimos necesitados de una estructura que pudiese albergar toda esa cantidad patrimonial de documentos. ¿Pero dónde se guardaban todos esos documentos históricos tan importantes antes de crear el archivo oficialmente? Sí, muchos de esos documentos se conservaban en los departamentos o oficinas. Durante la época española estaban directamente vinculados a donde se originaba el documento propiamente, que eran los negociados, por ejemplo, negociados de las obras públicas, la Diputación Provincial, los mismos municipios, mantenían ese criterio. Lamentablemente, los criterios de conservación no eran cumplidos fielmente y muchos documentos se perdió por muchísimas razones. Una de las razones que nosotros tenemos para esta época visitantes que vienen, que son los huracanes y las tormentas, claro, las inundaciones, por ende, y muchos documentos se perdió bajo esos criterios, más también no había protección al patrimonio y muchas personas rescataron, por no decir hurtaron documentos. Ya, pero este edificio está dividido en distintas salas. Eso es correcto. Y entonces cada sala tiene un tipo de documento diferente. Correcto. ¿O está dividido por años? Nosotros tenemos unas unidades especializadas que tenemos, por ejemplo, el archivo fotográfico, pues ahí fundamentalmente son fotografías. Tenemos también el archivo de imágenes en movimiento, que son películas. En los diferentes formatos que puedan venir las películas, desde cassette, Betacam, todo eso, hasta material fílmico en 35 milímetros, etcétera, etcétera. Y tenemos también la sala de consulta regular, que es donde se consulta documentación. ¿Qué tipo de persona puede venir al archivo y qué tipo de información puede averiguar? Todo ciudadano que tenga interés en la investigación, las puertas están abiertas para que puedan tener acceso al Archivo General. El Archivo General es un ente, es una entidad que sirve a los 4 millones de habitantes que tenemos aquí y a los que están en la diáspora también. O sea, es abierto a todo público que tenga un interés genuino en hacer su investigación, ya sea de familia o investigaciones más científicas, como puede ser en sociología, en arquitectura, en arqueología, en historia. Todo ser humano, todo ciudadano que quiera tener acceso a ese material son documentos públicos. Curiosidad que tengo, ¿está el Archivo General digitalizando el material? ¿En algún futuro no muy lejano podremos accesar todos estos documentos a través de la internet? Bueno, la digitalización no es para todos los documentos, vamos a partir de esa premisa, pero sí el Archivo General ha comenzado en algunos trabajos pequeños digitalizando materiales. Por ejemplo, en la unidad de fotografía, archivos de fotografía, hemos comenzado a digitalizar
imágenes que son de utilidad o necesidad, por ejemplo, hombres ilustres de Puerto Rico, o materiales que han llegado bajo algunas colecciones bien particulares, las tenemos por lo menos digitalizadas. Se trabaja en eso. Lo que pasa es que la digitalización conlleva unos procesos, unos detalles bien particulares, tanto de retención de la imagen y la conservación de la imagen. Y Cheo, ¿cuál es el objeto o documento más antiguo que tiene el archivo? Bueno, el archivo tiene las actas del Cabildo de San Juan que comienzan en el 1730. ¡Wow! Sí. Y también tenemos los protocolos notariales que comienzan en el 1751. Si me preguntas qué ha pasado con el resto de los demás documentos, previo, porque la colonización empezó mucho antes, se ha perdido mucho material documental por lo que mencioné de los efectos de los huracanes y las tormentas, pero también hay mucho material sobre Puerto Rico en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Yo me lo imaginé, que mucho de ese material seguramente está en España. Eso es correcto. Yo le agradezco tanto que se haya sentado a conversar conmigo, que me haya enseñado tanto sobre el Archivo General de Puerto Rico, y yo creo que yo me voy a dar la vuelta y voy a averiguar unas cuantas cosas sobre mi familia, que yo no sé si son leyendas o si son ciertas, así que usted me va a ayudar a hacer esa investigación. Con mucho gusto. Está bienvenida. Gracias, mil. Continuamos. Desengáñate, Quintín, un juego de toma y daca. Un libro que nos habla sobre los tormentosos 30 años que vivió el pueblo puertorriqueño entre 1868 y 1898. Hoy está con nosotros su autor, el licenciado Pablo Martínez Archilla. Saludos y bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches al público televidente, a ti y gracias por la invitación. Coménteme sobre el título del libro. Desengáñate, Quintín, un juego de toma y daca. ¿Qué significa eso? Bien, ambos, el título principal, Desengáñate, Quintín, así como el subtítulo, Un juego de toma y daca, son expresiones de Luis Muñoz Rivera, que es el personaje central del libro. Quintín era su amigo de infancia, su cuñado, casado con una de sus hermanas, Quintín Negrón Sanjurjo. Y en un momento dado, en una escena del libro, él le hace ese comentario, Desengáñate, Quintín, en una discusión refiriéndose al pacto que posteriormente se realiza con Sagasta, el ministro español. El juego de toma y daca es otra expresión de Muñoz Rivera, refiriéndose a la batalla política diaria, ¿no? Esto es un juego de dar y coger, de toma y daca, toma y dame. A los tratados que se hacen, que se hacían y que todavía se hacen hoy en día a distintos niveles, ¿no? El toma y dame. Eso es correcto. Tanto a nivel internacional como a nivel nacional de Puerto Rico, es decir, entre ellos, entre los partidos políticos de Puerto Rico y entre los puertorriqueños y los españoles en aquel momento. Bueno, el libro desarrolla 30 años de la historia de Puerto Rico, comenzando en 1868, terminando en 1898, dos fechas que creo que la mayoría de nuestros televidentes saben que son muy importantes para Puerto Rico por dos razones muy diferentes. 30 años que se consideran tormentosos para la historia puertorriqueña. ¿Por qué? Bueno, eso es así. En el 1868, específicamente el 23 de septiembre, ocurre el Grito de Lares, que es lo que la mayoría de los historiadores puertorriqueños consideran en consenso que es el nacimiento, el inicio de la nacionalidad puertorriqueña. 1898, específicamente el 25 de julio, es la invasión de las tropas norteamericanas de nuestro territorio, de nuestra isla, y que es el evento que cambió nuestra historia para siempre, para bien o para mal. De modo que entre esos 2 años ocurren muchas cosas. Una de ellas es la consolidación de la nacionalidad puertorriqueña, de los puertorriqueños. Otra de ellas es el desarrollo del autonomismo, que es la tendencia política que ha dominado nuestra política desde antes de esa fecha hasta nuestros días. Y esos eventos son los que se narran en el libro en forma novelada, con diálogos, en forma muy entretenida, muy amena. Y de ahí salen los diálogos. En esos diálogos he visto que hay algunas frases que están ennegrecidas. ¿Es porque esas frases sí son famosas de esos personajes o sí son históricamente precisas, que esas personalidades de nuestra historia las dijeron tal cual? No, las que representan lo que tú acabas de indicar son las que están en itálico o en cursivo. Las que están ennegrecidas es porque es alzando la voz o gritando o el personaje quiere enfatizar lo que está diciendo. Bueno, yo creo que esto es un periodo importantísimo, interesantísimo de nuestra historia. Yo creo que todos los que apreciamos nuestro país, nuestra nacionalidad,
ancestralidad, nuestra cultura. Tenemos que leer sobre nuestra historia, no podemos entender quiénes somos ni a dónde vamos sin conocer nuestra historia. Y tengo que decir que leyendo la novela he encontrado muchos apellidos y muchos nombres que no solamente conozco por la historia, sino que digo, fulano que tiene tal apellido, me pregunto si será familia de esta otra persona que tiene el mismo apellido. Hasta que de momento me encuentro con el dueño de un boticario en el Viejo San Juan, llamado Fidel Guillermetti, que resulta que era mi tatarabuelo. Así que hay mucho que aprender, muchas cosas. Enseguida llamé a mi mamá y me cercioré, por supuesto, y ella me hizo toda la historia. Creo que muchos televidentes van a disfrutar mucho de este libro, lo recomiendo y le agradezco nuevamente al licenciado por compartirlo con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y cuando tenga la segunda y tercera parte, me avisa. Así lo haremos. Continuamos. Se le conoce como el pueblo del pirata Cofresí o la cuna de Betances. Entre sus bellezas destacan sus playas, sus lagunas, sus bahías, sus salinas, el faro y el bosque estatal de Boquerón. Estos elementos hacen de este lugar un destino vacacional y a sus habitantes se les conoce como caborrojeños. Agradezco como siempre a Nicandré de Vanity por el arreglo de mi cabello y a Ego Boutique por el vestuario de hoy. Amigos, la cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres que nos identifican como pueblo. Cultivemos nuestros conocimientos de pueblo, diciendo sí a la cultura.